Todas. Aqui é Flávio Valente, do SIG Dana. Nós temos hoje a honra de ter Paola Romero, da FIAN Colômbia, para falar sobre esse tema importantíssimo, que é o poder das mulheres na sua luta pela soberania alimentar. Eu vou estar fazendo a tradução consecutiva, portanto, ela vai falar uma frase e eu vou fazer a tradução imediatamente depois. Nós teremos mais ou menos 1 hora de fala e depois a gente abre para perguntas de vocês. Tá? Então, Paola, está com a palavra. Bueno, muy buenos días, tardes ya allá. Muchas gracias por la invitación. Agradezco a Flavio, al equipo de FED Internacional, por supuesto al Centro de Ciencia y Tecnología de Soberanía Alimentaria y a la universidad para ir aprovechando el tiempo. Quiero destacar que el observatorio de este año, que se llama El Poder de las Mujeres y la Lucha por la Soberanía Alimentaria. Ahora puedes presentar. Ahora puedes mover la pantalla también, ¿está bien? Ah, ok. Gracias. Ok. Bien, aquí va. Comienzo. Entonces, parte de estas reflexiones que les vengo a hablar están inspiradas en la edición número 11 del Observatorio del Derecho a la Alimentación y Nutrición 2019, que, como les venía diciendo, es titulado El Poder de las Mujeres por la Soberanía Alimentaria de la Red Mundial de Alimentación y Nutrición. Esta edición busca contribuir a la transformación radical de nuestros sistemas alimentarios para garantizar la realización de los derechos de todos y todas sin discriminación, destacando los derechos de las mujeres como un componente inalienable de una comprensión holística del derecho humano a la alimentación y nutrición. Quiero destacar que el observatorio logró visibilizar la violencia sistémica inherente al capitalismo patriarcal que apunta a la crisis ecológica actual, a la que se enfrenta la lucha individual y colectiva de las mujeres por el derecho a la alimentación, y aborda las luchas desde una perspectiva interseccional, con diversos ejemplos sobre mujeres negras, indígenas, afro, refugiadas, migrantes, LGBTQ, urbanas, rurales, pescadoras, productoras, campesinas, etc. Y aborda cuestiones fundamentales que se intersectan con el género, como es la raza, la clase, la casta, la ubicación geográfica, entre otras. Como ustedes pueden ver en la pantalla, está el programa, está la imagen, digamos, del observatorio, y está el plegable que viene acompañado del observatorio. Es un plegable muy pedagógico, y a partir de los 6 artículos que nos invitan a preguntarnos de manera central y desde diferentes perspectivas, el observatorio nos pregunta: ¿quién tiene hambre? ¿Quién produce los alimentos y por qué? Asimismo, en el suplemento que lo acompaña existen unas reflexiones importantes y unas preguntas que yo quisiera retomar el día de hoy con ustedes. Entre varias preguntas que hace el observatorio, voy a recoger 3 preguntas principales. La primera es: ¿qué valor le damos al trabajo del cuidado en nuestros sistemas alimentarios? La segunda es: ¿cómo crees que se relaciona la violencia contra las mujeres y la alimentación? Y la tercera es: ¿cómo están ejerciendo las mujeres su accionar político en el hogar, en la comunidad, en el Estado, para lograr un cambio en el sistema alimentario?
Trataré de ser lo más sintética posible para poder abordar las tres preguntas, no sin antes describir el concepto de soberanía alimentaria desde una perspectiva feminista, a fin de comprender desde qué marco epistemológico me ubico. Para eso voy a pasar a la tercera diapositiva. Y para ello, mi primer pregunta, no se ve, no se alcanza a ver en la diapositiva el gráfico que hice. No sé por qué, no está completa. Pero lo primero que voy a hacer es dialogar cuál es la articulación de la soberanía alimentaria y el feminismo, para establecer algunas relaciones principales sobre estos dos. Voy a remitirme a sus luchas y a sus causas. Para ello, me permitiría hacer tres comparaciones principales, ¿sí? La primera tiene que ver con la mercantilización del alimento y la mercantilización del cuerpo de las mujeres. En el marco de la sociedad capitalista, del sistema alimentario dominante actual, neoliberal, se promueve la mercantilización de los alimentos que pasan por maximizar la ganancia de unos pocos, de la agroindustria, del agronegocio, y se basan en el valor de los alimentos como una mercancía y no como un derecho para el bienestar de la población. Incluso van más allá, ya que promueven la pérdida del alimento real y verdadero hacia el consumo de productos comestibles ultraprocesados, más conocidos como comida chatarra. La soberanía alimentaria, por el contrario, promueve el alimento como un derecho para los pueblos. La mercantilización del cuerpo de las mujeres pasa por la explotación en diferentes manifestaciones. Uno de ellos es la publicidad sexista para la venta de alimentos o comestibles, entre otro tipo de publicidad. Paola, Paola, yo conseguí entrar. Entonces puedo hacer la traducción. Márcia, puedes cerrar tu micrófono. Márcia, você podia fechar o teu microfone, por favor? Sim. Obrigado. Então, pode continuar, Paola. Una frase Okay. cada vez, ¿está bien? Ok, pero no desde el comienzo, sino donde iba. ¿Dónde estás? Ok, entonces, retomando la primera articulación, que es la articulación entre mercantilización del alimento y mercantilización del cuerpo de las mujeres. Primeira coisa é uma articulação que existe entre a mercantilização da comida, do alimento e do corpo das mulheres. Bien, entonces, íbamos en la mercantilización del cuerpo de las mujeres, que pasa por la explotación en diferentes manifestaciones. Una de ellas es la que tiene la publicidad sexista, la que hace para la venta de alimentos y otros comestibles. Uma das dimensões é a dimensão da propaganda sexista que faz uso do corpo da mulher para vender alimentos. Y la explotación del trabajo del cuidado, que en su mayoría lo realizan las mujeres, como sostenedor del gran capital. Más adelante vamos a profundizar en esto. Y el feminismo, al contrario, promueve la prohibición de la mercantilización del cuerpo de las mujeres. ¿Puedes repetir, por favor? Fue muy rápido. La explotación otro ejemplo de la mercantilización del cuerpo de las mujeres es la explotación del trabajo del cuidado, que en su mayoría lo realizan las mujeres y que es el sostenedor del gran capital. Sim, a segunda parte seria segundo exemplo da mercantilização, é a mercantilização do corpo da mulher como cuidadora, que ela faz isso geralmente com custo baixo, que suporta, na realidade, sustenta o capital. El feminismo, por el contrario, promueve la prohibición, la eliminación total de la mercantilización del cuerpo de las mujeres.
O feminismo, por outro lado, promove e defende a proibição de toda qualquer utilização do corpo da mulher. La segunda articulación que quiero mostrarles alrededor de soberanía alimentaria y feminismos es la dominación y subordinación de la naturaleza y la dominación y subordinación de las mujeres. A segunda dimensão que ela quer trabalhar é a dimensão da subordinação da natureza e a subordinação das mulheres. En el marco de los sistemas alimentarios dominantes, los pueblos están sujetos a políticas alimentarias asistencialistas. No contexto desses sistemas alimentares atuais, os povos estão submetidos a políticas públicas de alimentação assistencialistas, donde no pueden decidir sobre su propio proceso alimentario, pasando por la privatización de la semilla, la especulación del precio de los alimentos, el acceso, producción, intercambio y subordinación en las leyes del mercado. E aí tem também a coisa da subordinação total das pessoas na produção, na própria comercialização dos alimentos e a própria subordinação total da produção às leis de mercado. De esta manera, la soberanía alimentaria, por el contrario, sostiene que el derecho de los pueblos es el de definir su propia alimentación. Y por lo tanto, por outro lado, a soberania alimentar define que os povos têm o direito de escolher sua própria alimentação. Y por lo tanto tienen el derecho a decidir sobre todo el proceso alimentario, priorizando los recursos de las comunidades y el bien común. E eles têm os direitos de escolher todas as etapas da produção de alimentos, colocando o bem comum acima de tudo. El sistema alimentario neoliberal con las mujeres se encuentran subordinadas en la toma de decisiones de las grandes agroindustrias con trabajos tercerizados, mal pagos. As mulheres, nesse sistema do agronegócio, se encontram totalmente subordinadas a todas as políticas do agronegócio de trabalho. Y están sujetas a un limitado acceso de alimentos y comida chatarra que ofrecen las grandes superficies. Puede repetir que el sonido no fue bueno. Y que las mujeres también tienen un acceso limitado a alimentos y están expuestas a la comida chatarra que ofrecen las grandes superficies. Sim, e as mulheres têm limitado acesso aos alimentos e, além disso, são submetidas a diferentes tipos de preconceitos. Con la privatización de los alimentos, el agua, las semillas, los bosques, la tierra, la explotación de la naturaleza para proyectos energéticos. ¿Me escuchan? Ok, me dicen que me escuchan, pero no escucho a Flavio si me estás traduciendo. Alô? Flavio, ya te escucho. Te escucho ahora. Ok, entonces sigo. Venía diciendo que con la explotación de la naturaleza para proyectos mineroenergéticos, como por ejemplo los grandes monocultivos, son las mujeres quienes se ven más afectadas para tomar decisiones sobre sus vidas, alimentos y territorio. Caiu de novo o som.
Não está dando Ok. certo, viu? O áudio não está caindo, está caindo muito. Licença, pessoal. Eu acho que talvez a gente possa tentar sem a tradução, professor. Luana concordou aqui, Lisandra, algumas pessoas estão concordando em ficar sem a tradução e o senhor faz a moderação. O que acha? A tradução está muito picotado, eu estou perdendo muitas palavras. Pronto, então vamos deixar sem a tradução e Vamos deixar sem a tradução. Né? E o senhor vai ouvindo e a gente vai moderando. Ok, Paola? Desculpa, pai. Entonces, ¿sigo? ¿Y tú me ayudas en la traducción o sigo? Pode seguir sem a tradução. Se puder ser um pouco mais devagar, porque aí facilita o entendimento de todos. Viu? Muito obrigada. Ok, bien. Las cosas técnicas que se nos salen de las manos. Bien, hay un micrófono que se escucha bastante ruido. Ya, muchas gracias, Vanessa. Bien, entonces, desde el feminismo existe una firme convicción que son las mujeres quienes deben decidir soberanamente sobre sus cuerpos, sobre sus vidas, y no deben estar subordinados o dominados por intereses de otros, ni la familia, ni la comunidad, ni el Estado, ni las empresas. Tienen derecho a obligar a las mujeres a hacer acciones sobre su cuerpo que ellas no deseen. Al contrario, se deben promover la participación política de las mujeres en la toma de decisiones en el hogar, en la comunidad, en las organizaciones comunitarias, sociales y en el Estado. La tercera articulación que quiero presentarles es la desigualdad y discriminación en el campesinado y la desigualdad y discriminación en las mujeres. Los sistemas alimentarios dominantes reproducen relaciones de desigualdad, en donde favorecen a la agroindustria, dejando de lado los intereses de los pequeños campesinos, campesinas y otras personas que trabajan en las zonas rurales. Persiste desigualdad en el acceso y en el consumo de alimentos para personas vulnerables como migrantes, afroindígenas, etc. Y la soberanía alimentaria tiene como, al contrario de estas desigualdades, reconoce como sujeto político al campesino y a las campesinas y busca políticas y prácticas de comercio justo que permitan disminuir la discriminación y la desigualdad, disminuirla e incluso eliminarla. El feminismo propone también eliminar la forma de discriminación en contra de las mujeres, toda forma de discriminación, y por lo tanto sus luchas y propuestas promueven relaciones igualitarias a todo nivel que permitan el acceso equitativo a las mujeres en el acceso, producción, intercambio y consumo de alimentos. Desde estas aclaraciones quería ponerlas, digamos, presentarlas inicialmente para poder abordar las siguientes preguntas que nos hace el observatorio, la edición número 11 del Observatorio del Derecho a la Alimentación. Voy a comenzar con la siguiente pregunta. ¿Qué valor le damos al trabajo del cuidado en nuestros sistemas alimentarios? Acá encontramos una primera paradoja. Para comprender mejor, debemos referirnos desde una perspectiva feminista a la división sexual del trabajo, que hace una crítica a las visiones economicistas y mercantilistas que apuntan directamente a la ética de los cuidados. Las visiones dominantes dividen el mundo en dos esferas. La primera esfera es la esfera de la esfera productiva, que se caracteriza por la producción de la mercancía, el máximo beneficio y el valor de cambio, basado en una economía de mercado, que tiene una noción hegemónica de lo que llamamos trabajo y oculta actividades sin valor mercantil, que son muy importantes, y tiende a incorporar a las mujeres en lo que llamamos el productivismo. Una de estas expresiones
es el llamado empoderamiento económico de las mujeres, orientadas a políticas de bancarización y financiarización y paquetes de ayuda de proyectos productivos, sobre todo para mujeres rurales. Otro ejemplo de ello lo podemos encontrar en las llamadas grandes cadenas de producción de la gran industria alimentaria, donde existen investigaciones que interpelan el argumento que sostiene que las cadenas globales agrícolas benefician a las mujeres que trabajan en el campo de la producción de alimentos porque incrementan la oferta de empleo y los índices de productividad. Pero, por el contrario, existen evidencias que este argumento oculta que las mujeres siguen siendo el eslabón más débil en la cadena agrícola global. Por otro lado, encontramos la esfera de la reproducción, donde encontramos todas aquellas tareas llamadas domésticas, basadas en el valor de uso, en el cuidado de la vida, y que es referido a una esfera subordinada, asignada a lo femenino, que comprende actividades complejas, invisibles y subvaloradas, lo que llamamos hoy, digamos, el trabajo reproductivo o del cuidado, el cual sustenta las actividades esenciales para la vida. Entre ellas está lo alimentario. El feminismo se da cuenta que existe una doble presencia de las mujeres en esta esfera y que debe abordarse desde un proceso más complejo e integrador, lo que denominan como la reproducción social. Es decir, integrar los procesos reproductivos en la comprensión de los procesos económicos que apunten a la reproducción y sostenibilidad de la vida, invirtiendo la escala de prioridades, en donde sea primero los medios de vida y no la búsqueda de máximos beneficios para unos pocos. Existen varios ejemplos que se han propuesto a lo largo de los movimientos sociales de mujeres. Entre ellos podemos encontrar la propiedad social de la tierra, en donde más que una mercancía, esta sea una fuente de vida. Y en la tercera conferencia de la Vía Campesina, Francisca Rodríguez proponía hablar de la ética de la vida, donde se promueven valores colectivos y la revalorización de las cosmovisiones. O como lo expuso en el año 2016 el manifiesto de la Marcha Mundial de Mujeres, donde afirmaba que nuestro camino es reconocer que la sustentabilidad de la vida, en la cual la alimentación es una parte fundamental, debe estar en el centro de la economía y de la organización de la sociedad. A pesar de estas propuestas, y como el Observatorio 2019 lo señala, el trabajo social reproductivo sigue siendo invisible, no remunerado y no reconocido, pero es fundamental para el actual régimen alimentario global neoliberal, ya que sustenta en gran medida el trabajo alimentario de las mujeres. Las mujeres alimentan el mundo, ya que son las que asumen la mayor carga de este trabajo, desde la semilla hasta el plato. Participan en la consecución de producción, transformación, distribución, intercambio y consumo de alimentos, desde la sección y cultivo de semillas, las plantas, la cría, los animales, la reproducción y productos del bosque, pasando por el procesamiento y preparación de varios productos alimentarios, medicinales. Las mujeres aportan sus conocimientos y esfuerzos y redes de apoyo para el bienestar de muchas personas y comunidades. Este trabajo, considerado como, entre comillas, gratuito o como considerado también, entre comillas, como un deber, se hace en condiciones de gran precariedad, desigualdad, estigmatización y subvaloración y explotación. Paradójicamente, este trabajo sostiene nuestro sistema social y económico y es el pilar fundamental del sostenimiento del orden capitalista y patriarcal que se beneficia de la inequitativa distribución social de los cuidados. Voy a retomar el artículo que escribí con Juana Comacho a propósito del pasado 8 de marzo, en donde explicamos esta situación. En Colombia, el valor económico del trabajo doméstico y del cuidado no remunerado representa el 20% del Producto Interno Bruto del país. Supera
el valor agregado de actividades como el comercio, la administración pública, la industria manufacturera y las actividades inmobiliarias. El suministro de alimentos tan solo es un indicador que dentro de este trabajo del cuidado, que nos permite visibilizar las problemáticas sexistas alrededor de los sistemas alimentarios. Encontramos una cifra, la cual es que la provisión alimentaria es la labor no remunerada que más tiempo destinan las mujeres en Colombia, un 36,6% en la provisión alimentaria. De acuerdo con la encuesta nacional de uso del tiempo, no sé si en Brasil hay este tipo de encuestas, pero en Colombia, para el periodo 2016, la participación y tiempo de las mujeres en el suministro de alimentos fue del 74,4%, mientras que para los hombres es de un 24,9%. Esta es una de las tantas actividades que contribuye a la producción de servicios, pero no está incluida en el Sistema Nacional de Cuentas. Sobre esto también nos traen otros ejemplos el observatorio, en el caso de mujeres migrantes mexicanas en Estados Unidos, quienes cuidan de otros y tienen acceso limitado a alimentos, y las mujeres negras en Inglaterra que sufren también discriminación. Voy a pasar a la segunda pregunta. ¿Cómo crees que se relaciona la violencia contra las mujeres y la alimentación? Aquí traigo unos ejemplos, pero seguramente ustedes en el diálogo podemos identificar más. Ya de por sí, la negación de la alimentación como un derecho humano socava la humanidad individual y colectiva y es un ejercicio de violencia contra las mujeres y las niñas. El hecho de que quienes más padecen hambre sean las mujeres o quienes tienen mayores problemas de obesidad y malnutrición sean las mujeres son síntomas de políticas androcéntricas y prácticas violentas y desiguales hacia las mujeres. Otra forma de violencia contra las mujeres es el ejercicio de estigmatización, criminalización, asesinato por la defensa de la naturaleza. En Colombia, y sé que en Brasil también, están asesinando a lideresas sociales defensoras de las semillas, de los ríos, de los bosques, del ambiente, de la tierra, de todas las formas de vida que nos alimentan. Las políticas extractivistas se basan en procesos de acaparamiento de tierras y recursos naturales que pasan por encima de quienes han sido guardianas por muchos años, incluso siglos, de los ecosistemas. Otra forma de violencia contra las mujeres es cuando no hay una distribución equitativa del trabajo del cuidado reproductivo, no hay una distribución del alimento equitativo en nuestras casas, en nuestras comunidades ni en nuestros estados. La feminización de la inseguridad alimentaria también es una forma de violencia contra las mujeres. Cuando en contextos migratorios como en México, Guatemala, Honduras e incluso Venezuela, se presentan situaciones muy complejas alrededor del alimento, la desnutrición de las mujeres en otros países, en países donde reciben a estas mujeres. También el desplazamiento forzado en diferentes conflictos armados o que tienen que ver, por ejemplo, con el narcotráfico, como en Colombia y México, y en otros conflictos como el de Siria, Sudán del Sur, Yemen, el Congo, Afganistán y Birmania, entre otros, son las mujeres quienes quedan con la responsabilidad de garantizar la alimentación de sí mismas y sus familias, como nos recuerda en el observatorio Woods, Andrea y Vanessa Sosa. Cuando existen gobiernos autoritarios, como en el caso de Brasil, Filipinas y Rojava, en el norte de Siria, también existe violencia contra las mujeres. Aquí, por ejemplo, Michelle, la coordinadora nacional del Movimiento de Mujeres Campesinas de Brasil, trae a colación el caso de Bolsonaro, con el desmantelamiento del Comité de Seguridad Alimentaria y Nutricional en Brasil, y que en la cual también estaba la destacada lideresa académica Elizabeth Racine. Otra forma de violencia relacionada con lo alimentario, es decir,
que tiene que ver articulado a la violencia sexual, a la violencia física, para las mujeres al conseguir alimento, lo encontramos cuando las mujeres tienen que vender sus cuerpos o son violadas por un paquete de ayuda alimentaria o asistencia social, porque no pueden llegar a donde sus familias sin el alimento. O cuando existen mujeres que deben caminar por horas o en caminos peligrosos para acceder a fuentes de agua y son violadas o forzadas por agentes armados que controlan el territorio. Otra forma de violencia contra las mujeres es cuando no se les reconoce el papel y la gran contribución a la alimentación que hacen en el mundo, sobre todo las mujeres campesinas y otras que trabajan en zonas rurales, como las afro, las indígenas, que son quienes han cuidado el planeta y alimentan el mundo en su mayoría, y como afirma Michela, que otra vez nuevamente la cito, las mujeres son las primeras en sufrir los impactos de la carencia de agua y alimentos, porque son las que tienen que buscar soluciones, tienen que viajar largas distancias en busca de agua para sus familias, también son las primeras en privarse de comer para que sus hijos y esposos puedan comer. Cuando las mujeres no son reconocidas como pescadoras también es una forma de violencia, incluso cuando participan activamente en actividades de pesca en alta mar y en la costa y no son reconocidas como pescadoras. Otra forma de violencia contra las mujeres, y esta es la última y dejo, digamos, pienso que hay muchas más, es cuando no tienen acceso a la tierra debido a las normas culturales o legales. La tercera pregunta es, ¿cómo están ejerciendo las mujeres su accionar político en el hogar, la comunidad y el Estado para lograr un cambio en el sistema alimentario? Aquí no se ve nada en mi presentación, no sé si es la configuración, pero ya les voy a nombrar, no se ve realmente, hay una pintura de Paula Nicho, muy bonita, de Guatemala, y están los diferentes rasgos que voy a describir enseguida. El observatorio recoge muy bien la paradoja en la cual las mujeres, a pesar de ser las progenitoras de nuestras cadenas alimentarias, así lo denomina Donna Andrew y Desiree Lewis, siguen siendo las más afectadas por el hambre y la invisibilización en los sistemas alimentarios. Y a pesar de todo ello, las mujeres están a la vanguardia de la lucha por un uso no capitalista de los recursos naturales, en donde las acciones que se proponen enfrentan el actual escenario de un colapso ecosistémico. Las resistencias al sistema alimentario dominante, que evidencian múltiples ejes de poder, se centran directamente en el implacable ataque al sistema de bienestar. Como nos lo recordaba Mafalda Galdames y María Daniela Núñez, en el observatorio del año 2015, nos dice, los alimentos no son un equivalente a calorías, la nutrición no puede separarse de los alimentos, de la salud, del medio ambiente, de la agricultura, engloban identidad, amor, cuidado y espiritualidad, salud física, mental y emocional. Y es aquí donde las mujeres empezamos a hablar y empezamos a proponer otras formas nuevas de relacionarnos con el alimento. Las mujeres están generando también alianzas mundiales, locales, multinivel. La generación de alianzas estratégicas para hacer luchas colectivas y resistencia, podemos verlas en unos ejemplos muy concretos que el observatorio también nos muestra, y es, por ejemplo, el caso de las mujeres kurdas que implementan en Rojava, que implementan sistemas alimentarios autónomos y estructuras de gobierno acordes a lo que ellas llaman el confederalismo democrático, comprometidas con la liberación de las mujeres y una sociedad ecológica y democrática. Ellas tienen unas experiencias de cooperativas agroecológicas muy interesantes que también se pueden encontrar por YouTube o en el observatorio del 2019.
Por otro lado está la Marcha de las Margaritas en Brasil. Seguramente muchas de ustedes harán parte de eso, pero quise rescatarlo, visibilizarlo, porque se considera la acción más masiva de trabajadoras del campo, de los bosques y las aguas contra la violencia de los agronegocios, que ha destruido las granjas familiares y campesinas y su entorno. Y la marcha está integrada por varias organizaciones feministas de áreas rurales y urbanas. Es una experiencia muy interesante, y sé que en Brasil es muy conocida, por supuesto. Otro es, se están asumiendo, digamos, desde lo que están haciendo las mujeres alrededor del derecho a la alimentación, se están construyendo perspectivas epistemológicas y políticas transformadoras. Por ejemplo, se está retomando algunas líneas del ecofeminismo que resaltan la destrucción y crisis socioecológica que afecta de manera desigual a las mujeres. Le están recordando a los países del norte que dominan una tierra cada vez más frágil y critican la instrumentalización de la naturaleza y dialogan filosóficamente con las éticas del cuidado. Otro interesante aporte es el de los feminismos, como el que propone la CLOC de la Vía Campesina, que es el feminismo campesino y popular, que pone su acento en la construcción colectiva y de clase, de trabajadoras, y por supuesto el liderazgo de las mujeres campesinas y rurales. Que entiendo que desde hace ya 3 décadas han venido consolidando desde la base, desde diferentes partes del mundo, la construcción de ese feminismo campesino y popular. Otras apuestas también epistemológicas desde los feminismos latinoamericanos también se centran en cómo ubicamos el cuerpo territorio de las mujeres. Entre sus exponentes más destacadas está Lorena Cabnal, que aborda la íntima relación de los cuerpos de las mujeres y el territorio donde viven. Este es muy interesante porque permite visibilizar las afectaciones y los impactos de los territorios donde viven las mujeres y cómo se articula con los impactos en sus propios cuerpos. Otra propuesta bien interesante que, digamos, escuché el año pasado, tuve la oportunidad de estar en el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial en Roma, y una compañera nos decía que del mecanismo de la sociedad civil, nos decía que las mujeres ya estábamos empoderadas, lo que necesitábamos era autonomía, construir e implementar esa autonomía y que los gobiernos apoyen en la construcción de esa autonomía. Otras acciones que se están haciendo es la visibilización de los saberes propios y la consolidación de las mujeres en los procesos agroecológicos en todo el mundo. Hay una serie de iniciativas por todas partes y ahorita en estas situaciones de COVID-19 creo que también se están pensando nuevas formas de solidaridad, de vecindad, que las mujeres están siendo protagonistas y que ya venían haciendo durante muchos años, y también están protagonizando sus propias agendas en las organizaciones sociales y comunitarias, están destacando en los procesos de trabajo alrededor del derecho a la alimentación. Se escuchan más voces femeninas desde perspectivas feministas, y también las agendas feministas están profundizando y complejizando más el análisis a partir de la creatividad, de la unidad, que se logra avanzar en la consolidación para consolidar, por supuesto, sistemas alimentarios justos y feministas. Yo dejo hasta aquí, no se me pudo ver la imagen final, no sé por qué, pero bueno, dejo hasta aquí para poder dialogar con ustedes.
No sé si me siguen escuchando, pero mientras miramos cómo dialogamos entre todas, me dicen que sí puedo enviar la presentación porque no se vieron los dibujos. Voy a volverla a enviar para que todas ustedes la tengan y la puedan descargar de pronto con la universidad o en un repositorio. Vanessa, eu acho melhor você fazer a mediação daí. O meu som está muito ruim. Ok, então muito obrigada, Paola. Peço desculpas, né, novamente pela dificuldade técnica, né, do som. O professor Flávio ainda está tentando, né, fazer essa moderação. Professor, acho bom se eu desligar o microfone. Agradeço a todos, né, que estão aqui presentes, que ficaram, né, até o fim, prestigiando aqui, né, a Paola. E eu acho que é o momento da gente abrir para reflexões, né, perguntas. A gente está num momento bem atípico, né, a crise, né, que todos estão enfrentando, a preocupação é global. Então, acho que a questão da segurança alimentar e nutricional está totalmente relacionada, né, diretamente, intrínseca, a esse contexto, né, vivenciado atualmente. Então, a gente abre aqui para perguntas. Quem quiser pode usar o microfone ou pode realmente digitar, né, na caixa de texto aqui. Paula, você consegue ver as perguntas aqui na lateral? Sim? Consegue ler as perguntas? Paula? ¿Me podrías traducir un poco porque no te entendí? No entendí. Eu vou falar um pouco, mas... Eu posso tentar... As perguntas eu posso tentar traduzir, porque eu estou lendo aqui, fica mais fácil. Ok. Agora... Bien, me dices, gracias Luciana, me preguntan si puedo leer las preguntas que están, las preguntas que hice, que me hice en el escrito. ¿Serán estas las que me están preguntando? Sí, sí. Ok, sí, mira, la primera pregunta que me hice, ¿qué valor le damos al trabajo del cuidado a nuestros sistemas alimentarios? La segunda es, ¿cómo crees que se relaciona la violencia contra la mujer y la alimentación? Y la tercera, ¿cómo están ejerciendo las mujeres su accionar político en el hogar, la comunidad y el Estado para lograr un cambio en el sistema alimentario? Estoy leyendo los comentarios. Valeria me pregunta si puedo volver a repetir los datos sobre economía del cuidado que encontramos en Colombia. En Colombia hay una encuesta sobre la encuesta nacional de uso del tiempo, se llama. Y a propósito, esta encuesta se logró, no es muy reciente la encuesta, y se logró gracias a muchas feministas que presionaron para que en el sistema de cuentas se tuviera en cuenta el trabajo reproductivo de las mujeres. Las cifras son estas. El trabajo doméstico y del cuidado no remunerado representan el 20% del Producto Interno Bruto de todo el país. Esto ya es una cifra escandalosa. La segunda cifra es que la provisión alimentaria es la labor no remunerada a la que más tiempo destinan las mujeres, con un 34,6%. Y de acuerdo con la misma encuesta, para el 2016, la participación y tiempo de las mujeres en el suministro de alimentos fue del 74,4% y para los hombres
del 24.9%. No sé si te contesto la pregunta, Valeria, con esas cifras. Y aquí también Daniele me pregunta si le gustaría sobre la producción epistemológica de las teorías de soberanía alimentaria y feminismos. ¿Podrían indicar algunas autoras o profundizar el tema? Bueno, directamente de la soberanía alimentaria, lo interesante es que nos paramos desde una perspectiva situada, digamos, encarnada, como lo dice Donna Haraway, por ejemplo, y estas epistemologías permiten construir el conocimiento a partir de esas prácticas colectivas. Entonces, digamos que dentro de la construcción teórica directamente sobre soberanía alimentaria y feminismos, podemos encontrar ejemplos de construcción colectiva, como bien el de la Vía Campesina, que lidera la CLOC, que es todo el tema de feminismos campesinos, popular campesino. Allí digamos que tú lo que puedes encontrar es una construcción latinoamericana propia de un feminismo de clase, de un feminismo popular colectivo, digamos que tiene unas características bien interesantes, digamos, desde el socialismo, desde un ecosocialismo, también tiene unas miradas ecosocialistas. También lo que podemos encontrar dentro, digamos, de unos feminismos que pueden aportar son los feminismos decoloniales o latinoamericanos. Está, por ejemplo, Lorena Cabnal, que habla sobre el tema de cuerpo y territorio de las mujeres, que es muy interesante verlo alrededor del derecho a la alimentación, porque nos permite hacer esa relación directa desde la forma en que a las mujeres nos impacta nuestro cuerpo y nuestro territorio, las relaciones directas que tienen las mujeres con los ríos, con sus formas de vida. También en la ciudad lo podemos encontrar, las relaciones directas en que las mujeres urbanas también se ven afectadas en su cuerpo, con el ingreso, por ejemplo, con el consumo de alimentos, de cierto tipo de alimentos o de productos comestibles ultraprocesados, ¿sí? Y cómo esa relación está directamente, es muy política, que cómo se politiza la ingesta alimentaria. Y otras, bueno, aquí hay otras preguntas. No sé si abordamos. Talita nos dice que hay unos estudios de seguridad alimentaria. No entiendo muy bien. Nos gustaría saber ¿me podrías, no sé, no entiendo muy bien, indicar alguna literatura para entender mejor por qué este fenómeno afecta tanto a las mujeres a pesar de lo que ya he citado? Lo de seguridad, en el tema de seguridad alimentaria, Talita, exactamente. Indicadores, hay muchísimos indicadores. Están los indicadores de las mujeres son las más obesas, digamos, en las diferentes encuestas que hay en diferentes partes del mundo, uno puede encontrar una tendencia que son las mujeres las que tienen mayor nivel de índice de morbilidad en términos de enfermedades crónicas transmisibles, como lo es la obesidad, como lo es la malnutrición, todo el tema de anemia, y también todo el tema de obesidad y también todo el tema de desnutrición es muy importante en las mujeres.
Y digamos que hay cifras muy concretas también que tienen que ver con seguridad alimentaria cuando hablamos de la feminización de la inseguridad alimentaria. Son las mujeres en gran proporción, madres cabezas de familia, que tienen, digamos, hay un alto porcentaje en diferentes países y, por ejemplo, en Colombia hay un alto porcentaje de mujeres cabeza de familia que tienen inseguridad alimentaria. Ese es otro indicador. No sé si te esté respondiendo la pregunta, Talita, pero digamos que uno puede encontrar unas cifras muy importantes sobre esto. Ok. Está Natalia, me dice que el crédito, no sé, no te entiendo muy bien, Natalia, lo que me dices. El crédito de la otra autora que yo cito es Juana Camacho. Sí, Juana Camacho es una colega que también hace parte de FIAN Colombia, de socia de FIAN Colombia. Es una académica muy destacada en Colombia, antropóloga, y con ella escribimos el artículo sobre si las mujeres no trabajamos en la alimentación, ¿quién alimentaría el mundo? Algo así se llama el artículo. Y ella es Juana Camacho, sí. Me dice Marcela que cuando hablas en paralelo que existen entre subordinación de la naturaleza y la subordinación de los cuerpos de las mujeres, ¿se realiza algún diálogo teórico entre ese paralelo y el paradigma de los derechos de la madre tierra? Sí, Marcela, ahí hay unas discusiones muy interesantes desde el ecofeminismo, sobre todo, que se están hablando y que visibilizan todo el binomio entre naturaleza y mujeres, y que tiene que ver mucho con la forma en que la sociedad capitalista explotan la naturaleza y hacen un paralelo a la forma en cómo explotan también los cuerpos de las mujeres. Si bien esta sociedad ha sido dominada por los hombres, es una sociedad patriarcal, el ecofeminismo visibiliza o critica todo el tema de cómo el hombre subordina y domina la naturaleza, y hacen ese paralelo con el cuerpo también de las mujeres, cómo los hombres han subordinado y explotado los cuerpos de las mujeres. Hay unos diálogos muy interesantes alrededor del ecofeminismo y que tienen que ver, por supuesto, con los derechos de la madre tierra, en la medida en que hay unos diálogos sobre los derechos de los sujetos no humanos, digamos jurídicamente se habla así, o también podemos verlo en políticas públicas en países como Ecuador, Bolivia, incluso creo que está, no, Ecuador y Bolivia, que reconocen la soberanía alimentaria. Cuando un país reconoce la soberanía alimentaria, está reconociendo los derechos de la madre tierra. ¿Sí? También creo que, no sé si Brasil ha reconocido el derecho a la alimentación, pero no desde una perspectiva de soberanía alimentaria. Y en Bolivia y en Ecuador lo que hemos encontrado es que a pesar de que existen estos diálogos, esta normativa dentro de sus gobiernos, hay aún un sesgo androcéntrico y patriarcal en la implementación de las políticas, porque siguen explotando la naturaleza. Hay unos, digamos, hay unos proyectos de desarrollo extractivistas en donde vemos, por ejemplo, en el caso de Ecuador, que tiene un alto porcentaje de sus páramos, de sus aguas explotadas por capital chino. Y esto tiene que ver mucho cómo también las mujeres son las más afectadas. Cuando tuve la oportunidad de estar en Ecuador y tú ves que las mujeres
indígenas de la sierra, del Cuenca, de otras partes, son las más afectadas por estas políticas extractivistas, a pesar de que en sus gobiernos exista un reconocimiento de los derechos de la madre tierra y que no se diferencia con gobiernos, por ejemplo, como el de Colombia o de Brasil, que también son modelos de desarrollo extractivistas que afectan efectivamente a las mujeres, porque son las que más tienen impacto en estos modelos de desarrollo. A pesar de que no se reconozca el derecho a la alimentación, por ejemplo, en Colombia, o no se reconozca la soberanía alimentaria ni la madre tierra, siguen un modelo también de desarrollo extractivista que violenta a las mujeres. No sé si otras personas quieren preguntar o incluso quisieran expresar otras experiencias que han tenido alrededor de implementar sistemas alimentarios alternativos, agroecológicos, construcciones colectivas organizativas, reflexiones sobre lo que está pasando actualmente, cómo nos vemos las mujeres dentro de este escenario de pandemia global, cómo podemos aportar desde las experiencias comunitarias, vecinales, solidarias, para luchar y, digamos, tener una soberanía alimentaria. No sé si ¿Consigues oírme? aquí. Sí, me gustaría preguntarte una cosita. ¿Cómo ves el avance de la lucha de las mujeres dentro de los movimientos sociales? ¿Cuáles son los grandes avances que ustedes ven dentro del avance de los movimientos sociales? En los últimos años especialmente ha habido muchas movimentaciones de las mujeres. ¿Cómo ves el avance? ¿Cuáles son los campos donde hay que avanzar más? Pues pienso que hay una gran capacidad y potencial de las mujeres actualmente reivindicando sus derechos humanos a todo nivel. Las marchas del 25 de noviembre, del 8 de marzo, son marchas, la propuesta de la huelga de los cuidados, creo que son marchas que ponen en la agenda pública a los gobiernos y a la sociedad, en la agenda social, a visibilizar la situación de las mujeres. Y creo que hemos venido avanzando muchísimo. Creo que hay que profundizar en acciones concretas. En un primer nivel, pienso que es importante avanzar en la implementación de situaciones de igualdad y reconocimiento en las organizaciones de base comunitaria, en las organizaciones sociales, que son, digamos, la base de los procesos colectivos de las mujeres y sobre todo las mujeres más vulnerables. Pienso que hay una gran ganancia porque dentro de las organizaciones sociales y políticas de las mujeres, el tema de la soberanía alimentaria, el tema alimentario, el tema de la naturaleza se está ubicando en una agenda prioritaria que antes no era una agenda, digamos, no era la agenda tradicional y de cooperación de las mujeres, y creo que eso ha dado una orientación hacia nuevas actividades, nuevos movimientos, nuevas discusiones, perdón. Pero siento que hay que profundizar mucho más, sobre todo en el tema de exigibilidad y de instar a los gobiernos
a implementación de políticas de soberanía alimentaria o alimentarias que tengan en cuenta a las mujeres. Creo que es una parte débil la exigibilidad de los gobiernos concretas sobre exigencias concretas alrededor del derecho a la alimentación, por supuesto desde una manera holística. Creo que se ha ganado organizativamente, pero siento que nos falta mucho camino en la implementación de políticas, en la exigencia a los estados, pero también en investigación académica, en nuevos debates. Creo que hay elementos muy interesantes, pero aún es un campo que no tiene una investigación profunda. Y creo que nosotras, digamos, podríamos ser parte como de esos diálogos constructivos para avanzar en pensarnos la soberanía alimentaria desde una perspectiva feminista. Gracias. Todavía nos queda tiempo para poder responder algunas preguntas. Pregunto para poder leer. Sí, tenemos 15 minutos más. ¿Cómo estamos? Tenemos 15 minutos más, si quieres. Ok, muy bien. Entonces, está Yusiani, pregunta cómo se puede hacer explícito el concepto de desarrollo en términos del contexto rural y qué significa para la creación de los grandes imperios alimentarios relacionados con el patriarcado. Bueno, es una pregunta un poco compleja y amplia. Creo que la tomaría por partes. Entonces, ¿cómo se puede hacer explícito el concepto de desarrollo en términos del contexto rural con los grandes imperios alimentarios? Bueno, concretamente están, por ejemplo, los monocultivos, los grandes cultivos de palma africana y otros que hacen parte de la agroindustria, la soja, otros cultivos también, monocultivos de gran extensión, que son orientados a proyectos energéticos, pero también a una alimentación de la agroindustria, por supuesto, que efectivamente están en el marco de modelos de desarrollo extractivistas. Esto se ve fundamentalmente en África, digamos en lo que llamamos el sur global, Asia, África y América Latina. Ahí podemos ver, digamos, la relación en cómo las políticas extractivistas son políticas patriarcales en la medida en que explotan la naturaleza, violentan con la naturaleza. Los monocultivos tienen implicaciones muy profundas y dañinas alrededor de la tierra y las comunidades y los bienes, digamos, y los bienes comunes en donde viven estas comunidades, entendiéndose como el río, el ecosistema, los animales, los seres vivientes, las plantas, y también los paquetes tecnológicos que son los agrotóxicos, entre otros. Vemos situaciones como Argentina, donde se presentan problemas muy complicados alrededor de la salud de las mujeres, todo el tema de abortos, enfermedades que digamos son mucho más sensibles las mujeres, y eso parte por supuesto de un modelo de desarrollo explícito, es un modelo de desarrollo extractivista y que sobre todo está en el contexto rural, como tú lo preguntas, y que por supuesto está financiado por las grandes industrias, Monsanto, entre otras, ¿no? Y son políticas totalmente con sesgos androcéntricos porque no tienen en cuenta a las mujeres, no tienen en cuenta los impactos alrededor de su cuerpo, territorio. Alexandra Resina pregunta si puedo explicar mejor acerca del actual
sistema alimentario dominante de la seguridad alimentaria. No entiendo muy bien la pregunta, Alexandra. No sé si alguien, si Alexandra me puede complementar mejor. A mí me encantaría realmente escucharles. Si ustedes tienen unas experiencias que quieran compartir alrededor de la lucha de las mujeres, me encantaría poder, digamos, que esta presentación sea más que un monólogo que ustedes me escuchen, sino poderles inspirar sobre lo que ustedes hacen, cómo ustedes se ven, cómo evidencian la violencia contra las mujeres, qué estamos haciendo dentro de los procesos de la soberanía alimentaria, desde lo que hacemos en la casa, en el cotidiano, ¿no? En nuestros trabajos, en nuestra comunidad, todas estas experiencias de huertas urbanas, en las comunidades, incluso en las universidades, etcétera, que hacen parte, digamos, de todo este proceso de lucha colectiva de las mujeres desde una perspectiva de mujeres, ¿no? Pero también no binaria, porque encontramos también, el observatorio nos muestra también interesantes casos sobre las personas LGBTI, las mujeres lesbianas, y cómo ellas también hacen una defensa sobre el derecho a la alimentación y sus territorios. No sé, me encantaría escuchar alguna experiencia o cómo ustedes ven estas situaciones. Voy a conectar mi iPad, que se me va a apagar un momento. Bien. Bueno, Marcela nos cuenta que enfrentan un problema muy importante en algunos grupos campesinos con relación a las mujeres, a las familias evangélicas en Brasil. Sí, 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 sí. Me parece muy importante escuchar eso, Marcela. Y por supuesto, abordarla desde el feminismo es complicado, entiendo. Y hay una especie de como de rechazo inicial también por la forma en que las personas tienden a entender el feminismo, ¿no? Y bueno, Marcela nos sigue escribiendo, ya tuvimos casos de perder familias que se marcharon del grupo por ese motivo. Uh-huh, uh-huh. Sí, hay una resistencia siempre inicial de cómo se aborda desde el feminismo, pero yo creo que es importante saber cómo lo abordamos. Mira, muchas mujeres campesinas no se concebían como feministas, y es a partir de las prácticas cotidianas, de lo que ellas piensan, digamos, tratar de no forzar un ejercicio, digamos, narrativo desde el feminismo, sino desde las prácticas mismas. Las mujeres nos concientizamos, nos vamos concientizando, es un proceso permanente, y creo que desde ahí, desde la comprensión, desde las situaciones de violencia, de vulnerabilidad, que nos unen a muchas de las mujeres y que sentimos las mujeres, creo que se logra, y creo que hace parte de un ejercicio también de cómo logramos entender esas otras formas. Yo conozco, por ejemplo, Católicas por el Derecho a Decidir, que es una red grande en América Latina, no sé si están en otras partes del mundo. Estas compañeras de Católicas por el Derecho a Decidir abordan el tema del aborto, y lo abordan desde una manera, por supuesto, feminista, y logran llegar a muchas mujeres que son cristianas y tienen diferentes formas, digamos, de creencias y de fe, y transforman en sus prácticas y en su relacionamiento, logran entender
las mujeres cómo unirse y cómo mirar los procesos de defensa de sus derechos, más allá, digamos, de tener resistencia, sino de unificar y un proceso de paso a paso para que se reconozca una como feminista. Yo creo que es un proceso que hay que respetar y que saber, digamos, entrar. Tairis Rodríguez nos dice que, no sé si alguien me ayuda a traducirla. Es necesario, desde la pandemia, en el nordeste brasilero, el protagonismo, hay un protagonismo, gracias Natalia, en este escenario de pandemia, colocando la realidad del nordeste brasileño, el protagonismo femenino en la lucha por la realización del DANA de las poblaciones vulnerables es evidente. Se puede mirar en Instagram Indígenas DOR, puedes ver un poco sobre ellas. Súper bien. Gracias, Tairis. Me encantaría poder conocer más. Nosotros tenemos a FIAN Brasil, estaba Valeria, no sé si Valeria estás conectada todavía, y creo que desde los FIANes podemos trabajar mucho y nos interesa mucho trabajar el tema de feminismos y soberanía alimentaria, y sería muy interesante conocer la experiencia del nordeste brasilero. Seguramente Valeria de pronto tiene alguna relación. Y sí, se reconoce, conozco que existe una gran experiencia de las mujeres del nordeste de Brasil, diferentes movimientos, el movimiento Sin Tierra, entre otros, que están liderando procesos en el nordeste. Yo quisiera destacar el papel de las mujeres campesinas rurales, por ejemplo, las mujeres del nordeste de Brasil, entre otras, en este momento de la pandemia y el desconocimiento de muchos de los estados en el papel fundamental que pueden hacer los campesinos y las campesinas en la distribución de los alimentos, en la producción de alimentos, para que tengan también, por supuesto, medidas sanitarias de protección para evitar, digamos, sus contagios, pero que son indispensables y necesitan políticas que puedan apoyar y aportar. Se me va a apagar. Un momento, tengo que moverme porque no me conecto muy bien. Voy a tratar de conectar lo más rápido posible. Perdón. Me van a ver moviéndome. Yo creo que es importante en estos momentos instar a los gobiernos para que ayuden y aporten y protejan a las mujeres campesinas, para que